Altísimo Dios Todopoderoso, te damos gracias por darnos la oportunidad de un día más grabar otro programa del podcast Los del Camino, dándole gracias a cada uno de estos oyentes, a cada uno de estos suscriptores que cada día vamos creciendo suave, lento, pero vamos creciendo. Pero si tú quieres que la comunidad de uno de los del camino crezca más, suscríbete, dale el clic. ¿Entiendes? Comparte, porque recuerda que si tú compartes me ayudas a predicar la palabra de Dios, me ayudas a regar esto que nosotros estamos enseñando y hablando por cada uno de los lugares. Eso le damos gracias a cada uno de ustedes. En el día de hoy le vamos a dar gracias a los pastores. Vamos a coger este momentito para darle gracias a cada uno de esos pastores que están predicando la verdad, que están predicando la palabra de Dios, que se están esforzando. Hay muchos que se están quitando. Mira, no se quiten. Vamos a seguir peleando la fuerte batalla. Sabemos que a veces cansa, no a veces, siempre cansa, pero cuando nos metemos en ese espíritu, el espíritu te renueva esa fuerza. Santo, tú eres mi Dios. Dale fuerza pedirle fuerza a nuestro Dios. Son cosas que siempre van a pasar y siempre el transcurso de lo monático, de todo, ¿entiendes? De volver de nuevo lo mismo y los mismos problemas y todas esas cosas. Pero sabemos que cada uno de nosotros tenemos a Cristo y que Cristo nos dará fuerzas nuevas. Pero en el día de hoy, Santo, tú eres mi Dios, vamos a hablar de un tema. O que sea como en los tiempos del principio de la iglesia, que 10 o 20 años y te mataban y te ibas con Cristo. ¡Ay, santo! Y no se hacía tu vida monótona porque te picaban el cuello o te lanzaban a los leones. Eso es así, esos son los mártires. Si tú quieres ser un mártir, ahí estás, santo, tú eres mi Dios. ¿No crees que es verdad? Pero yo preferiría, ¿entiendes? Seguir predicando la palabra y poder ganarnos cada día más gente, ¿entiendes? Cada día más vida para Cristo, que vuelvan y empiecen, ¿entiendes? A arreglar su vida. Es una de las cosas bien importantes. Pero, ¿de quién es la culpa? ¿De los pecados que tú estás cometiendo, o de todas las situaciones que te están pasando, o de todos los problemas que te están llegando? ¿De quién es la culpa? ¿La culpa es del diablo? ¿O de quién es la culpa? De eso vamos a estar hablando hoy. Se lo voy a pedir a nuestro hermano Gabriel que lea unos textos bíblicos y comenzamos con el tema del día de hoy. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, Dios bendiga, amado oyente, ¿verdad? Como decimos, damos gracias al Padre Celestial, luego ustedes, que por tanto entretenimiento que hay en las redes, si nos estás escuchando, es más que un honor. Así que Dios les bendiga y que la paz de Cristo esté sobre ustedes. Dice Génesis capítulo 3, Génesis, para comenzar desde el principio, Génesis capítulo 3, vamos a leer 15 capítulos para que así podamos entender 15 capítulos. Perdón, 15 versículos. El podcast completa, los 15 capítulos. Versículos, perdone. Y leemos en la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Génesis 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no coméis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo:
¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha enseñado que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comiese? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Amén. Altísimo Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de poder estar un día más, Señor, grabando en este programa. Mi Dios, te doy gracias por darnos la oportunidad de crear este programa, Señor, de poder regar tu palabra a través de ella, Señor. La sabiduría a cada uno de nosotros, Señor, para hablar palabra tuya, Señor, a través de estos micrófonos, mi Dios. Y que cada oyente, Señor, sea restaurado a través de ella, Señor. Amén. Te doy gracias y todo te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén, amén. ¿Quién es el culpable? Pastor, yo tengo una pregunta que me preocupa. Y qué bueno que estamos hablando aquí con pastores, porque me preocupa en toda la atmósfera y en todo lo que vemos. Y es que... Cuidado que estás hablando de extraterrestre y dices atmósfera. En el ambiente que vivimos. Y es porque tantos creyentes se apartan del Señor cuando se le ve que viven una vida en armonía, conocen la palabra del Señor, y cuando le viene la prueba o le viene una situación crítica, hacen lo contrario, porque lo correcto es lo que dice la Biblia, y lo que dice la Biblia es que nos acerquemos más a Él. Entonces hacen lo contrario, que se alejan más de Él. Y en la mayoría de los casos, no sé si es que o no tienen una madurez espiritual fundada, o no sé si le ha enseñado mal. Aleluya. O no sé si tanto que se menciona las cosas se las creen, que cuando le ocurre cualquier situación, esto fue el diablo. Me robaron el carro, fue el diablo. Me rompieron los cristales del carro, fue el diablo. Caí en un hoyo en la calle, fue el diablo que hizo el hoyo. El diablo cogió un pico y una pala y empezó a hacer un hoyo en la... Me botaron del trabajo, el diablo. Todo. Entonces, ¿qué pasa? Que no sé si eso trae como una inestabilidad espiritual, que en muchos de los casos cuando algo sucede, ellos piensan que están mal. También eso es otra cosa. Ahí estoy mal porque todo me cae a mí. Porque todo lo que estaba, Señor, entonces se cuestionan. Y entonces yo digo todos esos argumentos. ¿Será porque la iglesia no estará educando a sus miembros, o en las predicaciones no se enfatizan tanto en esa área? Porque todo lo que yo estoy diciendo, yo no creo. Ok, pero que todo lo que yo estoy diciendo va en contra de lo que está en la palabra del Señor. Sí. Y todavía aún en el año 2023, usted escucha creyentes que toda la culpa se la echan al enemigo. Por eso. Y cualquier cosa al enemigo. Al tú decir que si es la iglesia que está predicando, ¿entiendes? Bueno, cuando yo hablo de iglesia, sí, hablo de pastores, hablo de los líderes, lo mismo que ellos, pero contrario. ¿Entiendes? Ellos le están echando, pero espera, escucha, ellos le están echando la culpa al diablo y nosotros le vamos a echar la culpa a la iglesia cuando la culpa es de la misma persona. Bueno. Eso es lo que yo estoy diciendo y lo estábamos hablando, ¿entiendes? Antes de empezar el podcast. La culpa es huérfana. Nadie quiere la culpa. Nadie. Pero la culpa siempre es de la persona. Mira, cuando tú vienes y lees Santiago 1:14, ¿verdad? Dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, ¿verdad? Y todos sabemos, y pues sí, ¿verdad? Todos sabemos que los deseos de la carne llegan a nosotros, ¿verdad?
el deseo de la carne llega, el diablo, ahí mismo Gravi lo estaba leyendo. Viene Dios y le pregunta, ¿quién te enseñó a ti que estabas en no? ¿Entiendes? El diablo no fue el que le enseñó a ellos. ¿Entiendes? El diablo puso la tentación nada más, puso la confusión, puso lo que él necesitaba hacer en Eva para que ellos tomaran la decisión. La decisión la iban a tomar Eva y Adán. Si Adán le decía a Eva, no, mira, Dios me dijo a mí que no comiera de ese fruto y no se va a comer, no importa quién baje. Y como dice la palabra también de Juan, que dice, no importa si baja un ángel y te habla de otro evangelio, dile, ¿entiendes? Anatema, aquí no vas a entrar. Cuando nosotros vemos que la mayoría de las personas le echan la culpa al diablo, es porque están buscando una manera de justificar sus pecados, de justificar lo que están haciendo, lo que están cometiendo o el problema que le ha llegado. La mayoría del ser humano trata de buscar el otro, nunca se echa la culpa. Y digo la mayoría porque hay muchos que hemos reconocido y que sabemos que los errores los cometemos nosotros. Y quiero añadir un poquito porque esto usted que no estaba viendo, porque está bien interesante, escuche bien. Muchas veces también nos creemos tan espirituales que comenzamos a decir cosas que no son. Mire, decir cosas que no son. No, en el nombre del Señor, el diablo no puede conmigo. Él está enojado porque me robaron el carro, pero estamos en victoria. Y a lo mejor, mira, eso no fue lo que pasó, ¿sabe? Y el punto que queremos traer en esta noche, en este podcast, es que eso no es lo que nos enseña la Biblia, número uno. Eso no es lo que nos enseña la Biblia. ¿Okay? Muchas veces adoptamos costumbres que se nos enseñan o que se nos dicen o repetimos lo que oímos sin tener un conocimiento, un entendimiento de lo que estamos hablando. Aleluya. Y como ya estamos acostumbrados a ese ambiente, pues lo primero que se nos enseña es que todo lo que pasa a nuestro alrededor fue culpa por el enemigo. Y vuelvo y repito, la Biblia no nos enseña eso, porque la Biblia es bien clara. Es más, la Biblia nos dice que el sol sale para los buenos y para los malos, y que la lluvia cae para los buenos y para los malos. Ahora, estamos en este mundo y entendemos que hay ciertas circunstancias en nuestra vida que van a pasar, que van a ocurrir, porque sabe que al rico le roban y al pobre también. O sea, esto aquí no depende qué clase social tú pertenezcas o si eres cristiano o no eres cristiano. Al cristiano se le muere la mamá y al inconverso también se le muere la mamá. O sea, son situaciones que nosotros debemos de enfrentar todos los días. Aquí la base fundamental es que Cristo es el centro de tu familia, de tu vida. Y la palabra dice, da las gracias a Dios en todo y por todo. O sea, no es tratar, como dice el pastor, no es tratar muchas veces de justificarnos nuestras acciones, echándole la culpa al enemigo por algo que me pasó y me llevó a mí a un estado espiritual fuera del evangelio. Pero tampoco queda de mi parte que todo lo que me ocurre a mí, yo le eche la culpa al enemigo, porque son cosas que pasan. Y como son cosas que pasan y estamos en este mundo todavía, pues nosotros que tenemos que enfrentarlas de una u otra manera. Porque entonces imagínense que todo el tiempo estemos buscando o acusando la culpa, como dice el pastor. La culpa es huérfana. Entonces, yo entiendo que es tiempo de la iglesia, escuche bien, a los creyentes, de madurar y de poder entender en el mundo que estamos viviendo y que transmitamos lo que realmente es el evangelio del Señor. O sea, que llevemos a cabo lo que nos enseña la palabra, no conductas aprendidas que realmente no tienen base ni fundamento. Aleluya. De lo que muchas veces se dicen. Y eso muchas veces lo que hace es que la gente no hace, y estoy hablando como creyente, que somos más religiosos que todo, o que la sabemos todo, y por eso muchas veces el mundo tiene hasta miedo de conocer el evangelio, porque ese no es el evangelio que Jesús predicó, de que hay que echarle la culpa al enemigo, de que todo lo que me pasa es el enemigo. Muchos dicen, el enemigo está enojado conmigo. El enemigo siempre está enojado contigo.
El enemigo siempre está enojado con todo el mundo. No es solamente contigo nada más, es con todo el mundo. Porque la Biblia dice que él vino a robar, a matar y a destruir. Él no es contigo nada más. Entonces, pastor, explícame, ayúdame en esto. Si trató de tentar a Jesucristo. Jesucristo tenía, entiende, ahí en las manos la decisión que él iba a hacer. ¿Qué él hizo? Atacó con la misma palabra de Dios. Cada vez que el enemigo le decía algo, él tomaba la palabra de Dios y ¡tum! Y nosotros tenemos la palabra de Dios. La Biblia dice en Romanos, lo tenía aquí, hombre, en Romanos 7:17 o 7:16, ¿verdad? Dice, pero si yo sé que lo que hago es malo, eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley que es buena. ¿Entiende? Cuando nosotros entendemos lo bueno y lo malo, cuando ya nosotros somos adultos y entendemos lo bueno y lo malo, tenemos la decisión en nuestras manos. Sí, sí, pero entonces pregunto, a ver, ¿cuál es nuestra, y me incluyo yo muchas veces porque yo estaba en eso también, cuál es nuestra ignorancia de todo el tiempo echarle la culpa al enemigo? Pues eso mismo, la ignorancia de la palabra, de entender verdaderamente para qué es la Biblia. ¿Entiendes? Las personas dicen, la Biblia es la voz de Dios, ¿verdad? La Biblia es esto, la Biblia es lo otro, pero nunca se sientan a meditar y a entender que la Biblia es la mejor forma de estudio para comprender por qué yo me comporto de esa forma. Buen punto. Sí, ejemplo de esto. Sí, por eso, porque mira, la Biblia enseña en Génesis capítulo 4 que cuando Abel y Caín, los primeros dos hermanos que se mencionan en la Biblia, están, ¿verdad?, ofreciendo ofrendas a Dios. Ofrenda, ok. Sí, le están ofreciendo ofrendas a Dios. Y Dios mira la de Abel con agrado, la de Caín no la mira con agrado. Y Dios tiene esta conversación con Caín. Él le advierte a Caín que el pecado está tocando a la puerta. ¿Verdad? Yes. Y ya está la advertencia que Dios le está dando al hombre. Hey, tienes que tener cuidado porque en tu ser caído, ¿verdad? En tu separación de lo divino, tú eres orgulloso, vanidoso. Sí, la carne. El orgullo y la vanidad del hombre. Yeah. Dios se lo avisa a Caín. Caín no hace caso. Dice la palabra de Dios que le da muerte a su hermano. Y cuando Dios viene de nuevo, ¿verdad? Y hace juicio contra Caín. Escuche lo que Caín dice. Oh, pero ahora yo voy a salir y alguien me va a matar. Él no estaba preocupado de que había matado a su hermano. Él no estaba preocupado de que Dios lo había, ¿verdad?, enviado como errante, como entiende, que no hubiera tenido un lugar fijo donde quedarse. Él no estaba preocupado de nada de eso. Él estaba preocupado que alguien le iba a quitar la vida a él. ¿Entiende? Ese es el orgullo, la vanidad del hombre, que siempre nosotros vamos a, después que yo esté bien, que se caiga el mundo, como dice el puertorriqueño, ¿verdad? Después que mi familia esté bien, ¿qué me importa a mí que haya gente sin comer? ¿Verdad? Que si mi familia está bien, ¿qué me importa a mí que haya necesidad en otro lugar? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la persona y los conocidos o los más cercanos están en ese momento de bendición, como dice el cristiano, ¿verdad? Y lo demás puede llegar a un segundo, a un tercero. A un segundo para personas que le preocupan un poquito y tercero para personas y cuarto. Lo estamos viendo ahora mismo con el problema este de Hawái. ¿Entiendes? Tanta catástrofe que está viendo en Hawái y vemos a la vecindad, a los ciudadanos de la vecindad, los vemos quejándose que
tanta gente que habla de Hawái, del turismo para Hawái, pero ahora que ellos están pasando por momentos difíciles, son pocas las ayudas que están llegando. Se podría la persona excusar de que eso está muy lejos, 20 y pico horas de Estados Unidos, para aquí, que para allá, bla, bla, bla. Pero a lo último se ve que lo que me trae algún beneficio hacia mí, en eso yo me preocupo más. Cuando el hombre comienza a mirar las cosas así, hay un problema. El pastor lo estaba mencionando cuando el apóstol Pablo, con esto termino, cuando el apóstol Pablo le estaba hablando en Romanos, se me olvidó el capítulo, pero está en 8 o 9 por ahí, que él le dice, quisiera ser yo anatema, ¿verdad? Por el amor a mis hermanos y no predicarle de Cristo. Pero como yo tengo a Cristo en mi corazón, pues yo le tengo que predicar de Cristo a ellos, ¿verdad? Viendo que no me pongo yo, sino pongo a Cristo primero. Amén. Que ese es uno de los problemas, como usted empezó, porque hay tantos cristianos que abandonan el evangelio. Es porque se ponen ellos primero antes que Cristo. Después que yo vaya a la iglesia y yo esté y Dios me esté bendiciendo, pues yo estoy bien. Exacto. Yo me quedo en la iglesia y le sirvo a Dios. Pero en el momento en que yo no vea la protección de Dios en mi vida, me aparto. Ahí tú no pusiste a Cristo primero. Ahí no estaba. En tu evangelio, Cristo no era la piedra, sino que la piedra era lo que Dios te podía dar. Ahora, añadiendo un poquito de eso, ahora que tú mencionas el caso de Hawái, habrá muchos cristianos que dirán o se preguntarán, eso fue porque allá hacen esto, lo otro. No, sí, No, pero eso sí, no. un castigo de Dios, yo no creo eso. No, eso es volvemos otra vez a como no, empezamos. porque ahí es que vamos, porque es que nadie, mira, el hombre, la Biblia dice que Dios, al hombre pecar, Dios aún condenó la tierra. Aún la tierra, dice el apóstol Pablo en ese mismo libro de Romanos, que la tierra sufre dolores. ¿Verdad? Sí, pero que todavía, hasta el día de hoy, en el año 2023, se pueden escuchar creyentes que pueden aseverar o decir que eso fue castigo de Dios. Sí, es igual que eso siempre va a pasar. Lo mismo que pasó en Haití. Y en Santo Domingo. En Santo Domingo la explotó pregunta mía los es ¿por otros qué? días. Pero mira, en los otros días explotó en Santo Domingo y oren mucho por ese pueblo. Es el pueblo donde están los rabacucos. Y hay un montón de cristianos que diciendo que eso es castigo por los rabacucos. Porque hay otra pastora diciendo que iba a venir juicio a ese pueblo. Había profetizado que venía juicio a ese pueblo. Y ahí es que esa es la persecución. Pero si tú te pones a mirar tantos países que son, ¿entiendes? Que son blasfemas contra el Espíritu de Dios. Que no permiten que ¿entiendes? Que prediquen la palabra de Dios. Que no permiten que hayan cristianos. Y no pasan todas esas cosas que pasan. A veces viven hasta mejor que nosotros. Bueno. ¿Entiendes? Hay muchas personas ricas, muchas personas cómodas, ¿entiendes? En todos esos países. Y está como está todo el mundo. Una parte de pobre, una parte de rico, una parte pasando necesitado y una parte de no, ¿entiendes? Nosotros no podemos, o yo nunca me atrevería a decir que algo de una explosión o un fuego que pase natural. Lo de Santo Domingo es completamente diferente. Sí, pero lo que te quiero traer es los actos, ¿entiendes? Sí, es decir, que sea más o menos lo mismo, porque siempre la culpa va a ser para el hombre, ¿verdad? En Santo Domingo, si yo no escuché mal, una ferretería tuvieron unas explosiones. Sí, fue un carro de esos de gas, explotó cerca de la ferretería y siguió explotando de la bola. Sí, en un pueblo llamado San Cristóbal. Sí, de los rabacucos. Ahí fue un error de un ser humano, Sí, ¿verdad? Que a lo mejor dejó la llave del gas un poquito abierta, no sé, un error humano. No, eso fue un carro de gas. Un error humano y hubo una catástrofe. En Hawái fue el clima. Igual que en California. ¿Verdad? Eso ahora, por eso que yo digo que
aún Dios condenó la tierra por el pecado del hombre. Porque el hombre, entre más nosotros, por nuestra vanidad, queramos tener cosas que le hagan daño al planeta, el planeta Tierra va a seguir. Exacto, pero la pregunta mía es la siguiente. ¿Se le continuará enseñando a la iglesia que eso son cosas del diablo? Bueno, Y que por eso fue que yo traje lo de sí, Santo Domingo. Bueno, depende qué congregación sea. Pero ¿eso es correcto o no es correcto? Se está calentando la cara. ¿Esto es correcto o no correcto? Echarle la culpa al diablo. Por todo lo que pasa, ¿será correcto que todo estos acontecimientos la iglesia enseñe, o el líder o el que esté allá, que eso es por culpa del diablo? Entonces los hermanos vuelven y siguen repitiendo lo mismo. Cuando en el principio que tú leíste en el capítulo 3, escuche bien, escucha, como Sí, dice. por eso. La Biblia dice que ya esta tierra va a sufrir los efectos por la caída del hombre. Así que los terremotos, los huracanes, los ciclones, todo lo que ocurre en la naturaleza, eso tiene que pasar. Unos más, unos menos, uno más grande, uno más pequeño. Esto no tiene que ver nada con el enemigo. Esto no tiene que ver nada que si haya más pecado, aquí hay menos pecado, aquí. Esto simplemente son sucesos que la naturaleza, por la maldad, que ya desde antemano ya Dios lo había dicho, van a pasar. Si nosotros, porque lo que dice el hermano Víctor, Génesis 3:17, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comáis de él, maldita será la tierra por tu causa. Ya está. Con dolores comerás de ella todos los días de tu vida. Ya está. O sea, lo que está hablando en Hawái era un problema de clima. Así como pasa en California. Sequías en un lado, tormentas en el otro, se prende el fuego, el viento de la tormenta le da donde está la sequía y todo se prende. Aunque también, y no queremos estar, mire, no es que queremos aquí estar yendo fuera. No, y verdad, y sentidos pésame y oraciones para cada familia. Y hay momentos donde, escuche bien, hay momentos donde la mano de Dios se deja sentir. Amén, no estamos diciendo eso. Lo que queremos es educar a que no todo es el enemigo. Pero lo que sucede es que cuando nosotros vemos la mano de Dios en la Biblia, es descender del cielo. Sodoma y Gomorra descendió fuego del cielo. Exacto. No fue que un volcán eruptó, no fue que había pasto seco y alguien dejó caer un poco de fuego y se prendió el bosque entero. No fue que alguien dejó una vela, o si hubiera vela para aquel tiempo, no sé, pero dejó algo prendido en su hogar y se prendió. No, descendió fuego del cielo. Para Noé, el diluvio bajó agua, ¿verdad? Llovió y la lluvia que sucedió en ese momento fue una lluvia que hasta el día de hoy no ha sido... Y la profecía que aparece en el libro de Joel, cuando dice la langosta, que llegaron, se comieron toda la cosecha, hablamos de las 7 plagas que sufrió Egipto, todo eso fue por Dios, todo eso fue la mano de Dios que causó todo eso. Pero entendemos, mi hermano, que lo que ocurra en nuestra vida son sucesos que lo mismo le pasan a aquel cristiano como al que no es cristiano, que lo mismo le pasan a todo el mundo. Ahora, nosotros, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios siempre debemos mantener nuestra confianza en Dios en todo el tiempo y entendiendo que realmente lo material no es lo que nos hace nosotros feliz, sino es mantener que un corazón agradecido y en paz, porque la Biblia bien claro, el mismo Job describe, como decía el pastor, Dios quitó, sea el nombre del Señor glorificado. He tenido experiencia de gente que lo ha perdido todo en un abrir y cerrar de ojos
Y no fue por culpa del enemigo, o no fue porque el enemigo le dio con él, sino que situaciones que pasan. Usted va lo más bien por la carretera y viene un loco y lo impacta y le rompe el carro nuevo, o se le quema su casa, o se le muere un familiar, o la esposa se ocurre algo, o el esposo se queda sin trabajo y pierden todo. O sea, no es que el enemigo, porque se escucha esto, pastor, y el enemigo la tiene conmigo, y el enemigo la tiene. Entonces, lo que le dan en una prioridad al enemigo, en vez de decir, gracias, Señor, que tú me estás guardando. Gracias, mi Dios, que tú estás protegiendo. Gracias, Señor, que tú suples nuestras necesidades. Pero usted ve comentarios en las redes sociales y el enemigo la cogió conmigo. Y el enemigo no puede conmigo. Y me pasó esto, fue por culpa del enemigo. Pues. En serio. La misericordia de Dios es tan grande que antes que te pase algo o venga un ataque del enemigo, Dios te ha advertido. La decisión la tienes siempre tú en las manos. Porque el enemigo lo único que puede hacer es tentarte, ¿entiendes? Llegar hasta la tentación, ¿entiendes? Ahí tú necesitas empezar a fortalecerte espiritualmente para cuando venga esa tentación tú puedas, ¿entiendes? Contrarrestar con ayuno y oración y entender, ¿entiendes? Que esa es la única manera que nosotros podemos, ¿entiendes? Fortalecer nuestro espíritu. Con ayuno, oración y lectura de la palabra. Y hay momentos, escuche bien, hay momentos, porque en la Biblia no se contradice, hay momentos en nuestra vida que van a venir pruebas a nuestra vida, situaciones que nosotros vamos al parecer que no las vamos a aguantar o no las vamos a sobrellevar. Pero el error más grande, y escucha bien, mi amigo, el error más grande que puede hacer un creyente es que en medio de esa prueba o en medio de ese problema se aparte de Dios. Lo peor que puede hacer un creyente. Ahora, mira la buena noticia. La Biblia dice que Él no nos va a dar a nosotros prueba alguna que nosotros no podamos sobrellevar. ¿Te estás entendiendo? No estamos entendiendo. O sea, y si Él lo dice, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir, pero permítanos mantener. Pero muchas veces enganchamos los guantes antes de permitirle que Dios comience a accionar. La Biblia dice bien clarito en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 4, del versículo 30 al 38, y yo estuve predicando esto ayer, cuando Jesús le dice a los discípulos, crucemos al otro lado, y se montaron en la barca. Jesús se acuesta a dormir, en el medio del mar se levanta una tempestad. Los discípulos, en medio de esa tensión, en medio de la ansiedad, se preocuparon tanto y tanto y tanto que al parecer creían que se iban a ahogar. Porque eso va a ocurrir en tu vida, porque muchas veces se nos olvida aquel que nos dijo, crucemos al otro lado. Muchas veces se nos olvida aquel que está durmiendo, que en medio del problema, pero todavía está ahí. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra desesperación nos hace llevar o hacer cosas fuera de la voluntad de Dios, y muchas veces se nos olvida que le servimos a un Dios grande, a un Dios de poder, a un Dios que no ha perdido una batalla, y lo repetimos, lo decimos, pastor, pero con todo esto muchas veces nos vamos y lo dejamos solo. Por eso fue que Jesús le dijo, se levantó y le dijo a los discípulos, en serio, hombres de poca fe, en serio que yo estaba aquí y ustedes desesperados. Y muchas veces nos dicen nosotros, en serio que me dejaste por esta prueba que está pasando, en serio que te fuiste y no volviste otra vez a tus andanzas del mundo, en serio, ahora cuando más yo iba a entrar en acción, tú te dejaste. Entonces, ¿de quién es la culpa? De uno mismo, pastor. Ahí eres tú mismo. No es del enemigo. Mira, el enemigo lo máximo que puede hacer es señalarte con tus mismos pecados. Con tus mismos errores, el enemigo te hace sentir culpable. Te hace sentir, mira, ¿entiendes? Tú hiciste esto mal, ¿entiendes? Él hace, ¿entiendes? Y ayuda a que tú cometas, ¿entiendes? Los problemas porque te tienta. Eso la palabra lo dice y lo estamos diciendo desde que empezó el podcast. Pero después que tú cometes el error, él te hace sentir culpable. Exacto. Y empieza a darte esos dardos, a tirarte esos dardos. Si tú le crees
Y si tú le ahí es crees, donde tú te caes. Pero Exactamente. si tú ya vienes oyendo la palabra de Dios y si tú eres estudiador de la palabra, que por eso fue que dije de los pastores, porque últimamente vemos muchos pastores que están cerrando obras o que se están quitando y eso duele, ¿entiendes? De saber que amigos de nosotros han trancado obras, ¿entiendes? Gente que nosotros sabemos o, ¿entiendes? O lo veían o que estaban haciendo un buen trabajo y de momento tú dices, pero son tentados o han tomado una decisión según a los dardos que han tirado el enemigo, ¿entiendes? Y por eso es que nosotros decimos siempre, mira, mantente en la palabra, mantente ayunando y orando, para que cuando vengan esos dardos tú sepas con qué contrarrestar, ¿entiendes? Ese es todo, saber con qué contrarrestar, porque esto no se va a acabar, Víctor. No. Esto no se va a acabar hasta que Cristo no venga, esto sigue. Exacto. Y todos los días nosotros nos enfrentamos a una lucha espiritual. Todos los días, desde que nos levantamos, son decisiones que estamos tomando, decisiones buenas o malas, ¿entiendes? Decisiones que te van a llevar a una consecuencia buena, una consecuencia mala. Eso yo, desde que yo he empezado a aprender de que cada decisión que yo tomo una pausa y digo, espera, déjame ver la decisión. Las veces que no lo he hecho, he tomado decisiones incorrectas. Exacto. No, y la palabra del Señor nos habla del día malo, de ese día que va a llegar, esa noticia que vas a recibir, esa llamada que te va a desesperar, ese momento que tú vas a llegar donde, ¿qué tú vas a hacer? Hay situaciones que no podemos hacer nada, pero vuelvo y repito, lo peor que puede hacer un creyente es alejarse de Dios. Lo peor que puede hacer es un creyente no acercarse a su pastor y dejarle decir, mire pastor, esto es lo que me sucede, ore por mí, vamos a orar juntos, vamos a pelear la batalla juntos, pero esto no es fácil, mi hermano, el evangelio no es fácil, el evangelio es sacrificio, pero esto es, la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. La Biblia dice, buscarle el reino de Dios y su justicia, y lo demás cosas vienen por la añadidura. La Biblia dice que el cielo se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. La Biblia dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Lo que significa, pastor, es que no somos cobardes, es que Dios le ha dado a la iglesia una autoridad para atar y reprender todo lo que está aquí en la tierra. Lo ataremos ya en los cielos. Mateo 18, sean, hermanos, en ese momento de crisis y en ese momento de desesperación, no es el enemigo muchas veces que Dios nos quiere probar. Muchas veces son circunstancias que nos vamos a enfrentar, pero seamos fieles a Dios y perdónenme en esto, pero dejemos esa ignorancia. ¿Tienes algo ahí para terminar lo que se va a caer? Tenemos eso tan feo, ¿no? Mire, somos más que vencedores, como dice nuestro pastor. El enemigo no puede tocarte a ti ni a mí sin el permiso de Dios, porque la misma prueba lo vemos en Job. ¿Qué dice Job? El enemigo le dice, seguro porque tú lo tienes cercado, pero quítale la cerca para tú ver cómo yo entro. El enemigo tuvo que pedir permiso de todos. Si tú que eres creyente y nosotros que nos constituimos hijos de Dios, el enemigo no nos puede hacer nada sin el consentimiento de Dios. Ahí, sí, ¿verdad que sí? Mejor, sí? Entonces, ¿cómo yo voy a decir que el enemigo me hizo algo? Me estoy contradiciendo porque él no me puede hacer nada porque yo soy hijo de Dios. Entonces, ¿cómo yo voy a decir que el pastor no entiende? Explícame. Que me estoy volviendo por eso. loco. Dale No ahí entiendo. para terminar. Aleluya. Entendamos. Entonces, ¿será un error decir eso, Gaby? Bueno, es que eso habría que traerlo Pero es que, punto por punto. No, es que... Porque es que el enemigo trae enfermedades. Eso es uno de los trabajos del enemigo. Traer enfermedades a los cuerpos. Hay cosas Si que Dios el se lo enemigo... permite, al creyente. hay Si cosas- Dios, al creyente, si Dios lo permite al creyente, porque si somos creyentes... Eso se puede traerle un programa. somos creyentes. Somos creyentes y la Biblia dice que el que habita bajo los abrigos de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente.
no nos puede tocar. Ahora, si es algo natural que ocurre en la naturaleza, pues ya la cosa es diferente. Pero de que Dios nos mande una enfermedad o que nos permita que el enemigo nos contamine con la enfermedad, yo pienso que eso de la enfermedad es las consecuencias de nuestros pecados. Exactamente. O no de los pecados, del pecado que hay en la tierra. Porque si yo tengo diabetes es porque desobedecí a través de comer un montón de azúcar, de comer un montón de cosas que me trajo enfermedad. Si yo tengo hepatitis es porque a lo mejor me metí droga. Entiende que cada enfermedad es a través de un error que hemos cometido nosotros mismos a través del enemigo que nos ha tentado, como hemos venido diciendo. Entonces, pero eso es un buen punto para traerlo, para ver cómo Gabriel lo quiere traer, de decir que el enemigo entonces, no hay tiempo, se va a caer. Se van a reír, pues entonces no, vamos a dejar de vender tus empanadillas y el capure cuando se acabe el culto. Mira, Jesucristo, para terminar, amado hermano, Jesucristo enseñó que el diablo, Satanás, como usted lo conozca, dice la palabra de Dios que él es padre de mentira, que su origen es la mentira. La primera mentira que él pone en el hombre es que pone en el hombre orgullo, vanidad, y eso hace que la persona no quiera reconocer sus propios errores, sus propias debilidades. Cuando nosotros comenzamos a entender nuestros propios errores, nuestras propias debilidades, uno le está dando oportunidad a Dios para que Dios te dé la fuerza y así tú puedas vencer cuando Él venga a tentar con cualquier que sea la tentación que venga, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 12, capítulo 10. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El trabajo del enemigo es acusar. Pero ¿cómo él puede acusar? Porque nosotros le damos la oportunidad. ¿Ya? Nuestro orgullo de no reconocer nuestros errores, de no reconocer que necesitamos ser más humildes y pedir perdón a una persona que hemos ofendido o una persona que nos ofendió, pedir perdón, reconocer que si me botaron de mi trabajo, ¿verdad? Posiblemente fueron dos cosas: que yo no estaba haciendo un trabajo bien, o que los dueños de ese lugar están pasando por algunos problemas económicos y tenían que cortar. Hay muchas formas de identificar cuál fue el problema. Pero echarle la culpa al diablo por cualquier cosita que nos suceda es cosa, como dijo el hermano Víctor, de falta de estudio de la Biblia. Lo que Dios permite y lo que Dios no permite. La Biblia en el Antiguo Testamento enseña que el enemigo estaba ahí para ser estorbo. Le fue estorbo a Balaán cuando Balaán iba a ir a maldecir al pueblo de Israel. Se le presentó, ¿verdad?, como un ángel y le fue un estorbo a Balaán. A los tiempos de Job, como mencionó el pastor, él fue el que trajo esa enfermedad a Job, ¿verdad? Cuando nosotros identificamos esas cositas, pues nosotros podemos rápido conectar con el Espíritu y entender que, como dijo el hermano Víctor, si nosotros somos hijos de Dios, pues somos cubiertos por Él. Porque si usted es padre o madre, usted sabe cómo usted cuida a sus hijos. Imagínate, nosotros siendo malos y cuidamos bien a nuestros hijos, ¿qué más nuestro Padre Celestial? Amén. Le damos gracias a cada uno de ustedes por oír este podcast, por seguirnos, por darle el clic y todo. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Debe de echarle la culpa. Trata de analizar cómo no llegar a ese acto o lo que haya pasado, sea enfermedad, sea, entiende, cualquier cosa, cómo poder, entiende, empezar a tomar mejores decisiones en nuestra vida para que nuestra vida corra mejor. Lea la palabra de Dios,
ore y ayune, y le aseguro que habrá una mejor vida para cada uno de nosotros. Dios le bendiga y hasta la próxima. Amén, aleluya.